a su blog y el que no lo debe hacer a partir de ahora, porque la verdad es que es una referencia en el urbanismo, en el pensamiento contemporáneo de los debates y las cuestiones que ahora la verdad es que el suelo rústico, el suelo urbano, en casi cualquiera de los aspectos de los que podamos tratar es una referencia. Es doctor arquitecto, es también licenciado en Derecho y catedrático en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y director de múltiples tesis y tiene muchas ponencias, en fin, su currículum es muy largo, los dejo con ello. Muy bien, gracias. Vamos. Creo que está ya funcionando. Espero. En primer lugar, claro, es obligatorio dar las gracias porque tanto al Colegio de Arquitectos como al Gobierno cántabro, porque esto me ha permitido venir una vez más a Santander, lo cual es una cosa maravillosa y, bueno, impagable. Entonces, solo ya por eso, pero si además se viene a hablar o se viene a discutir de cosas que son, desde mi punto de vista, verdaderamente importantes, todavía más. Afortunadamente no me ha tocado hablar de lo mismo que le ha tocado a Guillermo, es decir, hablar de temas jurídicos que me podía haber tocado, porque a veces me encargan, en mi doble tendencia esa que tengo rara en la cabeza de arquitecto y jurista a la vez, cosa que parece que es incompatible, pues a veces me corresponde ponerme en el papel de jurista. Afortunadamente no es el caso. Entonces a mí me han encargado un tema, que hablara de un tema que es sobre la importancia del rústico, que, bueno, en cuanto lo vi dije que por supuesto que sí. Esto es lo mío y es de lo que estoy trabajando mucho tiempo y es lo que de verdad me interesa. Entonces, claro, estuve mirando el programa y vi que estaba relacionado con la nueva ley de la cual hay ahora mismo un borrador, y estuve mirando, digo, a ver qué es el rústico para el borrador, qué es en qué están hablando, porque me encargan de la importancia del rústico, tendré que ver qué es el rústico. Bueno, en la ley aparecen mencionadas, me parece que 20 y tantas veces el suelo rústico, pero en ningún sitio dice qué es. Es decir, yo no sé todavía qué es eso del suelo rústico. Para aquí, para la ley, para el borrador. Entonces dije, bueno, pues vamos a mirar, a lo mejor está en el texto refundido actual del 2015, o está en la ley del 56, ya puestos a remontarnos, o incluso me voy al diccionario. Total, que al final decidí que iba a hablar de todo lo que no era urbano. ¿Por qué? Porque además de entender el suelo rústico como rural, es decir, como aquellas cuestiones que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería, con lo forestal, etcétera, con todos aquellos usos que le estamos dando, también, y porque yo entiendo que es como hay que entenderlo, porque el suelo protegido también está dándonos cosas, es decir, está suministrándonos servicios, se llamen como se llamen, y por lo tanto hay que incluirlo, yo he incluido todo. Entonces voy a hablar de todo, menos lo que no es urbano. Claro, entonces tendré que decir que es urbano, lo cual es un problema. A ver, me tengo que remontar un poco atrás para que se entienda lo que quiero decir. Me voy a remontar bastante. Cuando se creó la ciudad, las primeras ciudades que se organizaron, que fueron las primeras áreas urbanas, esas ciudades se crearon separándolas de la naturaleza. Es algo que estaba separado del campo, de lo que no era. ¿Y para qué se crearon? Porque la gente necesitaba tener una seguridad frente a los elementos, seguridad frente a otras cosas. Entonces dije, bueno, pues vamos a crear un orden diferente, un orden urbano. Ese orden urbano es un orden en el cual las personas se encuentran mejor. No estamos al albur de lo que pase, no sé qué. Es una cosa que tenemos controlada. Y por lo tanto, en las ciudades tuvieron mucho éxito. Durante muchísimos años, las ciudades tenían un límite. La ciudad era ciudad en la Edad Media, en tanto en cuanto había una muralla que la cercaba. Y había una diferencia entre lo que es ciudad y campo. ¿Qué es lo que hacía la ciudad para mantener su orden? Y ahora me meto en mi parte, digamos, ecosistémica o sistémica. Pues cogía y el desorden lo echaba fuera. Es muy sencillo. Para tener un orden de una categoría superior, echo el desorden fuera. El desorden que echaba fuera lo asumía el campo, la naturaleza. Alguien por ahí lo asumía, lo hacía paquetitos con él y se deshacía de él.
y ya está. Y así funcionó la ciudad durante muchísimos años. Bueno, hasta el siglo XIX los planes de ensanche tenían un trocito, una línea que separaba lo que era urbano de lo que no era urbano. Eso implica que, de alguna forma, la ciudad se separaba, era diferente al campo y era una auténtica máquina de producir orden distinto. Una máquina de producir orden distinto consumiendo energía y cosas. Claro, las cosas, la energía no la tenía al lado. Estaba cerca, pero estaba fuera. Y necesitaba alimentos que se producían en el área circundante, necesitaban materias primas que a lo mejor las conseguía un poco más fuera, necesitaba una serie de elementos y se empezaron a producir intercambios entre la ciudad y su hinterland. De tal manera que había pues un flujo de cosas que entraban a la ciudad y que salían. Normalmente entraban energía, entraban alimentos y salían desechos, basura, etc. Y así iba funcionando todo muy bien. Claro, esto significaba que, de alguna manera, había dos partes. Una parte que era lo que nosotros conocíamos, que funcionaba, y una caja negra, donde echábamos todo. Vamos a suponer que la caja negra sea justamente eso que llamamos rústico. Es decir, tenemos por un lado la parte urbana y luego la caja negra, que echamos, no se sabe muy bien lo que pasa en esa caja negra, pero que en principio se las apaña. Y no había problemas hasta más o menos la mitad de los años 80 del pasado siglo XX. En ese momento, los cálculos que hicieron pues, Ries, Bakernagel, un montón de gente, se vio que justamente en ese momento lo que se llama la huella ecológica de la Tierra había equilibrado la superficie de la Tierra. O sea, que en mitad de esos años ya lo que consumía toda el área, digamos, urbana, urbanizable de la Tierra, pues ocupaba la superficie de la Tierra. Y a partir de entonces empezamos a consumir más que la biocapacidad de la Tierra. Eso quiere decir que en el año 2000, por ejemplo, se estaba consumiendo aproximadamente un 30% más de la biocapacidad de la Tierra. ¿Eso qué significa? Pues significa que lo que la Tierra tenía ahorrado en forma de combustibles fósiles, agua, materiales separados, sumideros de contaminación, todo eso lo estamos consumiendo. Lo estamos consumiendo además de toda la biocapacidad que es capaz de darnos. Así que, bueno, hasta mitad de los años 80 podíamos hacer casi lo que quisiéramos. Y a partir de entonces tenemos un problema. Tenemos el problema de que somos 7.500 millones de personas en el planeta y hay que repartir el planeta. No podemos consumir más planeta, es que no hay más. Es más, estamos consumiendo lo que en teoría íbamos a dejar para nuestros hijos. Y ahí empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque hasta ahora no nos preocupábamos de lo que pasaba en el otro lado. Y en el otro lado, en la caja negra, pasaban cosas. Ahí estaba la naturaleza, ahí estaban la agricultura, ahí estaba la ganadería, todas aquellas cosas que suministraban la posibilidad de que los urbanitas funcionáramos como tal. Eso era el asunto, tal y como está. Hasta hace poco no se entendía que esa naturaleza, que está organizada normalmente en ecosistemas, nos produjera nada tangible, así que viéramos. Pero se empezó a pensar que esos ecosistemas nos producían servicios. Y se empezó a cuantificar incluso qué tipo de servicios. Aquí en España hay un proyecto de evaluación de los ecosistemas del milenio que dijo un montón de gente, entre ellos mi amigo Carlos Montes, y que de alguna manera están evaluando qué es lo que nos está dando toda esa parte que no es urbana a la parte urbana. Son lo que se llaman servicios de los ecosistemas. Hay muchas clasificaciones. Yo voy a seguir la que se sigue en el proyecto de evaluación de los ecosistemas del milenio para que tengamos una idea de la importancia que tiene esa parte que es una caja negra. Primera cuestión. Aparecen lo que se llaman los servicios de abastecimiento. Los ecosistemas nos dan alimentos que proceden de la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuicultura, la apicultura, todo eso. Alimentos que se obtienen directamente de los ecosistemas naturales o que están poco modificados. Agua,
para el consumo humano, para usos agrícolas e industriales, materias primas de origen biótico, por ejemplo, madera, celulosas, materias primas de origen geótico, por ejemplo, sal marina, sal continental, energías renovables, biomasa, energía eléctrica, energía eólica, información genética que usa la biotecnología, medicinas naturales obtenidas a partir de plantas silvestres. Bueno, todos esos son servicios fundamentales que nos están dando los ecosistemas a los urbanitas para que podamos funcionar. Sin ellos no podríamos funcionar. Luego hay otros servicios que tampoco dejan de tener interés, pero que igual no parecen tan importantes a primera vista, que son los servicios de regulación. Es decir, regulación climática, regulación de la calidad del aire, regulación hídrica, depuración de las aguas, control de la erosión, fertilidad del suelo, regulación de las perturbaciones naturales, control biológico, polinización. Bueno, todo un montón de servicios que nos están dando esos ecosistemas que hasta ahora los teníamos ahí como si fuera una cosa que no servía para nada. Hay un tercer grupo, que la gente también le da una relativa importancia, que se llaman los servicios culturales, que comprenden el conocimiento científico, conocimiento ecológico local, disfrute estético de los paisajes, o sea, un montón de cosas que también nos dan. Todo esto para decir que hay una parte del global del territorio que, de alguna forma, el planeamiento ha considerado o no ha considerado, o ha considerado en menor medida, que si no fuera por esa parte, la otra, es decir, la urbanización, no podría funcionar. Entonces, hasta mitad de los años 80 las cosas pues iban más o menos funcionando solas. Ahora, no demasiado. Voy a leer ahora respecto a un ecosistema importante, que son los agrosistemas, sobre todo porque se refieren mucho a la España del norte y en concreto a Galicia, donde pertenezco, Asturias, País Vasco, y que de esta encuesta del milenio. Además, porque ocupa muchísima superficie, más del 60% de la superficie son agrosistemas. Entonces dice, los agrosistemas españoles, lo voy a leer textual en el informe, los agrosistemas españoles mantienen sus servicios de abastecimiento, aunque con pérdida de agrodiversidad, lo que incrementa la dependencia respecto a empresas suministradoras de semillas, los pesticidas y fertilizantes. A ello se añade un consumo de energía creciente. Aunque la capacidad de producir alimentos está asegurada, no se aprovechan las enormes posibilidades que ofrece el extenso espacio rural español para la producción ecológica y como opción atractiva para la calidad de vida. Esta visión más o menos optimista que hay en el informe respecto al abastecimiento no se mantiene respecto a los servicios de regulación. Y dice, en cuanto a los servicios de regulación, son los que muestran un estado más débil. 5 de ellos, los más asociados al mantenimiento de procesos ecológicos esenciales, no mejoran y mantienen una situación mixta. Tanto los que podrían contribuir a moderar los efectos del cambio global, estamos hablando del cambio climático, como los que dependen de las dinámicas biológicas, polinización, especies amenazadas. 2 se deterioran claramente la regulación de la fertilidad del suelo, aumentando la dependencia de materias primas minerales, fertilizantes, en gran medida importadas, y la regulación morfosedimentaria debido al abandono de los usos. Por último, 2 tienden a mejorar la eficiencia del uso del agua agrícola y los métodos de control biológico. Estamos, por tanto, en un momento bastante interesante desde el punto de vista de los cambios en la organización social de nuestros territorios. La necesidad de compatibilizar una vuelta a la Tierra con una visión de la Tierra como sistema global está obligando a replantear las bases de un mundo que hemos heredado de la revolución industrial, pero que está dando los últimos estertores. Ahora, a partir de ahora, que es la situación en la que nos encontramos, querría empezar a hablar de lo que va a venir y lo que se espera de aquí a 20, 30 años, que es lo que estamos investigando, lo que nos corresponde investigar en la universidad. A eso estamos dedicados, llevamos ya unos cuantos años, y de eso quería hablar porque justamente la parte que me han encargado de que hablara, que es el rústico, va a adquirir una importancia fundamental en esos años, pero una importancia extraordinaria. Y tenemos que saberlo, tenemos que ser conscientes de ello para saber lo que hacemos. Si no, pues mal.
¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que como las ciudades cada vez demandan más cantidad de cosas, de energía, de materiales, etcétera, la han tenido que ir buscando cada vez más lejos, porque lo que estaba alrededor se ha ido agotando. Y lo vamos buscando cada vez más lejos, y las ciudades cuyo ámbito era un hinterland, que eran kilómetros cercanos, tienen ahora, una gran parte de las ciudades, ámbitos planetarios. Un ámbito planetario implica que hay traslados de materia prima, de alimentos, de agua, de energía, de personas de cientos de miles de kilómetros, que son los que, según Margalef, son el gran pecado mortal de nuestra civilización. Entonces, lo primero que habría que empezar a pensar es cómo reducimos esas distancias que se empiezan a producir de forma imposible de mantener por un planeta que ya no da más de sí. Entonces hay que empezar a buscar otras formas. Durante muchos años la ciudad es como el corazón, ha sufrido un ensanchamiento. Ahora, para que pueda el corazón seguir funcionando, necesita una contracción. Y estamos en el momento de contracción. Y quien no lo entienda así, lo va a pasar mal en el futuro. Eso quiere decir que para poder funcionar adecuadamente, para que en el futuro podamos de alguna forma plantear una urbanización que tenga visos de salir adelante, vamos a necesitar cambiar el chip. Hasta hace muy pocos años, yo cuando iba a congresos, etcétera, en los cuales se planificaba y se hacía qué tenemos que hacer de nuestras ciudades, colocarlas en el ámbito mundial. El interés de todo el mundo era colocar a su ciudad en el ámbito planetario, es decir, que se supiera dónde estaba, y la planificación estratégica se dedicaba a hacer justamente eso. Bueno, eso ahora mismo, tal y como están las cosas y por lo que nosotros sabemos, es un error. Es un error porque lo que va a venir va a ser justamente una contracción, y quien tenga ámbitos planetarios no va a poder reconducirse fácilmente a ámbitos cercanos. Así que la ciudad que va a venir, necesariamente, porque no puede ser de otra forma, va a ser una ciudad de proximidad, es decir, va a ser una ciudad de cercanía. Y una ciudad de cercanía tiene que buscar en los ecosistemas cercanos, en lo que le rodea a la ciudad, tiene que buscar su forma de subsistencia, su forma de relación con, y para poder funcionar como urbanitas necesitamos las áreas, las zonas que están cercanas a los lugares donde... ¿Por qué? Por muchas razones, entre otras porque todo eso que estamos sacando de la Amazonía, o que estamos sacando de Extremadura, o que estamos sacando, o que estamos llevando a África, África va a decir que no quiere más residuos nucleares. La Amazonía va a decir que no, que o le pagamos o no sigue manteniendo los bosques. Extremadura va a decir que no. ¿Qué va a pasar cuando nos digan que no? Porque los necesitan ellos. Pues que o nosotros los tenemos, o nosotros somos capaces de alguna manera de reconducir lo que teníamos alrededor y hacerlo en beneficio nuestro, o estamos perdidos. Entonces, no es solamente por su mera subsistencia, incluso por competitividad pura. Si os ponéis en un paradigma liberal o neoliberal, incluso desde ese punto de vista, no hay ninguna duda de qué es lo que hay que hacer a continuación. Entonces, para que eso se pueda hacer, pues por supuesto, hay que reducir los ámbitos planetarios. Yo siempre pongo, hace como unos meses, publiqué en El País un artículo sobre las ciudades de proximidad que viene a decir más o menos esto, que es lo que hemos trabajando durante muchísimo tiempo. Vamos a ver. Antes estábamos hablando de los espárragos. A mí me gusta siempre poner el ejemplo de los espárragos porque es muy bonito. Es decir, esos espárragos que compramos en el Mercadona resulta que se cultivan en Perú. Se llevan en un viaje de no sé cuántos kilómetros a Navarra, se envasan en Navarra, pasan por un mercado mayorista, pasan por otro mercado mayorista, llegan al minorista, nosotros lo compramos y los llevamos a casa, los abrimos y nos los comemos. El espárrago ha podido recorrer entre 10.000 y 15.000 kilómetros dependiendo. Parece normal. Yo soy de Santiago de Compostela. Han hecho ahí una ciudad de la cultura majestática, fantástica. Galicia se caracteriza por tener más piedra que otra cosa. O sea, Galicia es de piedra, lo dijo Celso Emilio Ferreiro. Bueno, pues para revestir la ciudad de la cultura han traído piedra de Brasil. Es normal. Somos unos de los mayores importadores de piedra de China. Pero
Esto es una locura. O sea, yo puedo entender que se traiga litio de Uyuni, porque es que no tenemos litio, lo puedo entender, pero que se traiga piedra de China, o que se traigan espárragos del Perú, o que la gente de Hamburgo se coma los productos hortícolas que se producen en los plásticos de Almería. Es que es un mundo absolutamente de locos, pero no para ahí la locura. Lo que voy a decir, siempre que lo digo, levanta ronchas, pero es que somos como unos 47 millones de habitantes en este país. Bueno, pues nos visitan entre 65 y 70 millones de turistas que vienen en la mayor parte de los casos a una playa, se tumban al sol, están 15 días y se vuelven a su sitio. Bueno, lo de los ingleses ya es tremendo. Se meten en el avión, en el aeropuerto de Londres, en cualquiera de los me lo contaba el de turismo de Las Palmas, de Las Palmas no, de Mallorca, lo llevan, los dejan con una botella de whisky en una playa y los recogen el domingo y eso es más barato que estar en Londres pasándose una borrachera. Es decir, pero esto es una cosa absurda. Irte a bañar a una piscina en Cancún, pero no tienes una piscina al lado de tu casa para bañarte. Si yo podía entender que te fueras a ver las ruinas mayas, pero que te vayas a bañar en una piscina, a un hotel, y todo para hacerme un selfie que me vean luego los amigos. No, o sea, puede parecer una broma, pero esto que pasa con los alimentos, que pasa con los materiales, que pasa con las personas, pasa con la energía. Trasladamos energía de un lado a otro del planeta con pérdidas inmensas por efecto Joule, cuando podíamos tener la energía en el sitio donde la necesitamos. Ah, pero no, es que las renovables no luchamos contra las eléctricas. No, mire usted, es que esto es muy serio lo que está pasando. Entonces, esto no puede ser. Entonces, estamos en un momento en el cual necesitamos recuperar nuestros territorios, los territorios que están cercanos, porque si no los recuperamos, esto no va a poder funcionar. Para recuperar esos territorios, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es ver en el estado en el que se encuentra. Lo primero que habría que hacer antes de hacer ningún plan ni nada es hacer una evaluación del estado de los ecosistemas que tenemos. Antes de decidir si vamos a hacer unifamiliares, si vamos a hacer una gran urbanización, si por aquí va a pasar una carretera que atraviesa un ecosistema, lo parte en dos y lo hace inviable, antes de ver nada de eso, tenemos que ver dónde están los servicios que nos están dando, cuantificarlo y luego decidir. Pero yo es una cosa que no veo que haga nadie. Entonces, hay cuestiones que caen por su peso, es decir, no hay que tener demasiadas luces para entender que esto es así. Y si no es así, es porque el sistema de planeamiento que tenemos no nos sirve. Nos ha servido, le ha servido el sistema de planeamiento español a la burguesía española de finales del XIX, cuando se hicieron los primeros planes de ensanche, les sirvió a la burguesía española de los años 50, cuando Franco hizo la ley de 56, pero en el momento actual no es viable. No sirve sencillamente. ¿Por qué? Porque no prefigura lo que va a ser el futuro de la ciudad. Es sencillamente un seguro del inversor inmobiliario. Es así. Entonces, como es así, o le damos la vuelta, no se puede dar la vuelta, no se puede hacer revoluciones, pero sí que tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Yo lo que digo es lo que estamos nosotros trabajando, lo que está investigando en la universidad, no solamente en la española, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos. Hay una coincidencia con lo que estoy contando casi absoluta. O sea, estamos todos más o menos de acuerdo en que esto va a ser así. Entonces, eso por un lado. Luego las ciudades, además, y eso tiene mucho que ver con Cantabria y con Galicia y con Asturias, las ciudades, además, resulta que han sufrido un proceso extraño, que ha consistido en lo siguiente. En principio la ciudad era una cosa acotada, limitada, y de repente la ciudad empezó a colocar trocitos en el territorio, uno por aquí, otro por allá, otro por allá, y empezó a ocupar todo el territorio. Es un momento que yo llamo de todo el territorio para la ciudad. ¿Por qué? Porque resulta que era más barato coger y colocarse a 4 kilómetros, siempre que hubiera una autopista que nos hubiera hecho el Estado, o la comunidad, o quien fuera, una autopista que nos llevara al centro de la ciudad, nos estaba mucho más barato. Yo vivía en medio del campo con los pajaritos, no sé qué, con un ambiente fantástico, y ya estaba. Y así se fue separando la ciudad, rompiendo a trozos, y esos trozos colocándose en el territorio. Esa fue la metropolización que se hizo de la mayor parte de las ciudades importantes.
se hizo así y funcionó así. Y toda Europa ahora tiene un problema que se llama sprawl, es decir, urbanización fragmentada de baja densidad, que no hay quien pueda con él. Es la otra cosa que estamos trabajando, a ver cómo podemos. Seguramente me parece que Zaida estuvo contando un día, pues seguramente contaría de eso, porque ellos están trabajando en el tema del suburbio. Estamos viendo a ver cómo podemos resolver un problema inmenso que se ha creado y que ahora no se puede soportar, sencillamente. Así que estamos viendo de qué manera podemos reconducir una ciudad que lo que ha hecho es producir una fragmentación del territorio importantísima. Determinados ecosistemas, si se reducen de tamaño, dejan de funcionar como tales. Deja de ser naturaleza y se convierte en pseudonaturaleza. O como mucho se convierten en relictos que van a la degeneración, para entendernos. Es decir, no hay intercambio genético entre un área y otra y aquello no funciona adecuadamente. Entonces, eso hace que la ciudad también se haya expandido, no solamente el ámbito de la ciudad planetaria respecto a recursos y tal, sino la propia ciudad en sí, físicamente, se ha empezado a desperdigar por el territorio. Eso es el proceso que se ha producido en muchos sitios. En Cantabria, en Galicia, en el País Vasco, ese proceso ha sido muy curioso, porque en principio lo que había era un mundo rural que funcionaba como mundo rural. Yo he vivido en ese mundo rural. Y cuando era pequeño, yo me acuerdo, era un pueblecito de la provincia de Orense, que íbamos a la capital, es decir, a Orense, una vez al año o dos. El resto del tiempo vivíamos allí. Ahora, en ese mismo pueblo, la gente que vive va todos los días a Orense. Y eso no es un modo de vida rural, eso es un modo de vida urbano. Y se ha pasado directamente de un modo de vida rural que estaba relacionado con el territorio, estaba relacionado con casi una agricultura de subsistencia que pasaba, que era en Galicia, se ha cambiado directamente a un proceso de metropolización como las de las grandes ciudades. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque esto es, desde el punto de vista planetario, insoportable, pero es que también es insoportable desde el punto de vista económico. Porque la vida rural de antes, yo me acuerdo que cuando se ponía uno malo, pero muy malo, lo llevaban al médico a la capital, a lo mejor ya llegaba muerto. Ahora eso no se puede permitir. La gente que vive en cualquier sitio tiene que tener los mismos servicios urbanos que tiene la gente que vive en el centro de la ciudad. Y eso parece de justicia, pero es imposible económicamente, hay que decirlo así, alguien se lo tiene que decir, que es que no se pueden mantener los servicios urbanos y la vida urbana en un medio rural. Es imposible. No hay capacidad, a menos que ese mundo rural esté muy contenido. Es decir, que podamos tener un par de helicópteros o tres que nos puedan resolver el problema de los casos graves. Un par de helicópteros o tres, no 100 o 200 helicópteros. No sé si se entiende lo que quiero decir. Es decir, lo estoy poniendo en blanco y negro porque tengo que contar muchas cosas que tienen que ver con... Y no me queda más remedio que hacerlo. Que quede claro que todos son grises, pero que lo estoy poniendo en blanco y negro para ir más rápido. Claro, entonces lo que no puedes pretender es tener un modo de vida urbano, y lo tienes porque la televisión, los medios de comunicación, Internet, todo eso se han pulverizado el modo de vida rural. En Galicia, a principios del siglo, había, me parece que eran 190 y tantos periódicos agrarios. Hoy no hay ninguno. Eso quiere decir, de alguna manera, que a la gente le importa más, yo qué sé, el Gran Hermano o no sé qué, que lo que pase en determinadas cosas que deberían de ser propias del mundo rural. Así que, bueno, tenemos un problema, porque además esto trae consigo otro problema añadido, que es lo que yo llamo la pérdida de las culturas locales. A ver si se lo puedo explicar, porque es otra cosa que está toda relacionada. Es de lo mismo, pero tiene muchas facetas distintas. Si yo soy la Coca-Cola, quiero decir, no soy la Coca-Cola, soy el encargado de vender Coca-Colas, lo que me interesa es vender Coca-Colas en Tokio, en Sudáfrica, en Berlín, en Madrid. Entonces necesito que mi imagen, la imagen de la Coca-Cola, sea la misma en todos estos países. Y que haya un deseo de Coca-Cola en todos estos países. Entonces yo lo que hago, de alguna manera, es empezar
a uniformizar imágenes de venta de artículos. Esa forma de igualar las formas trae consigo mucho más de lo que parece. Trae consigo la aniquilación de las formas locales. Dices, hombre, pues esto parece una tontería. Pues mire usted, desde el punto de vista sistémico, la resiliencia de un sistema aumenta con la complejidad. Y la complejidad está directamente relacionada con el número de cosas distintas y de relaciones entre esas cosas. Si vamos eliminando cosas distintas, convertimos las culturas en monocultivos culturales, que al final pues, nos conducen a un pensamiento único que ni tiene inventiva, ni nos va a ser capaz de sacar de ningún sitio, ni nada. Cada vez que se muere una lengua en África, se muere una parte de la cultura del planeta. Es así de sencillo. Entonces, tenemos que intentar ver cómo se puede preservar lo local, cómo podemos volver a las ciudades de cercanía, cómo podemos recuperar las identidades que son propias de los sitios, de los lugares, y no convertirlas en identidades globales. No quiere decir eso que vayamos a perder una de las mayores conquistas del siglo XXI, que es el entendimiento de lo global. O sea, somos conscientes de que somos un planeta, somos conscientes de que África, no sé qué, tiene que ver con nosotros. Todo eso es verdad. Y eso no se puede perder, pero tampoco se puede perder lo otro. Porque en lo otro está la capacidad de resistencia ante las agresiones externas que se van a producir seguro, porque va a venir un cambio climático encima, porque vamos a tener que repartir muchísimas cosas y no estamos acostumbrados a repartirlo de forma equitativa. Bueno, va a haber muchos cambios. Va a haber muchos cambios y cambios para los que tenemos que estar preparados. De ahí que necesitemos, de alguna manera, dar un vuelco en el sistema que había planteado hasta ahora, que era, yo tengo una parte urbana, que es la que para mí tiene valor, y tiene un valor económico, y luego tengo una parte no urbana, le vamos a llamarlo rústico, que es la que, si tiene valor, yo no lo tengo muy claro. Igual lo tiene, pero a mí no me importa. Yo lo que quiero es que mi parcela, que valía 3, pase a valer 3.000. Y eso lo hace un plan de urbanismo de una manera muy sencilla y muy eficiente, lo hace bien. Convierte el valor del suelo de 3 a 3.000 trazando una raya. Es así de fácil. Entonces, bueno, cuando ha pasado de 3 a 3.000 el valor del suelo ha adquirido toda la plusvalía que podía. Se acabó. Ahí no puede haber aumento de valor. En cambio, en el suelo que queda fuera, en el suelo rústico, ese suelo no ha cogido todavía la plusvalía. Yo se lo digo a los inversores que haya aquí, que sepan que hay un montón de sociedades por ahí por el mundo que están invirtiendo en suelo protegido. Porque es el único suelo que en estos momentos tiene realmente valor, a futuro de 20, 30 años, no a futuro de 4 o 8, claro. Pero ese futuro es el único que están viendo que tiene valor porque es el único suelo que todavía no ha cogido la plusvalía necesaria para que haya un cambio de valor en el mismo. Y ese suelo, por lo tanto, tiene importancia, no solo desde el punto de vista ecológico que he dicho, no solo desde el punto de vista de subsistencia de la ciudad, de las áreas urbanizadas, etcétera, sino también desde el punto de vista económico. Hay una parte central de Chile que un loco que se llama Tompkins, que se ha muerto hace muy poco, se ha comprado entera toda una franja de Chile porque era terreno protegido. Y la mujer que ha heredado todo eso está dispuesta a seguir con la cuestión. Pero no solamente es el Tompkins, que le llaman los chilenos, por cierto, el anticristo, porque no les deja hacer una carretera que cruce todo para unir el sur de Chile con el centro. Es que, de verdad, ese es el suelo que va a tener valor. Estoy hablando de 20 años, de 30 años. No estoy hablando de 8, de 4, de pasado mañana. Yo comprendo que quien tenga aquí una parcela rústica, que toda la vida se ha podido construir su casita rural, ahora quiera construir su casita, que ya no es rural, claro, es una casita urbana, con todas las de la ley de la urbanización. Pero yo lo comprendo. Ahora que sepa que a lo mejor sus nietos o sus bisnietos si tienen un área preservada en lugar de un área urbanizada, tienen un valor mayor. Después hay otra cosa que decir, bueno, la desmontamos. Tengo otra parte de mi grupo de investigación que ha estado trabajando durante mucho tiempo viendo los costes del desmontaje de la urbanización.
Bueno, todos los indicadores dicen que desmontar lo que está urbanizado tiene unos costes económicos y ecológicos tan brutales que su única justificación es el ejemplo. Es decir, hay que dar ejemplo y eso hay que quitarlo de encima. Ahora, que sepáis que eso tiene un coste. Quiero decir con ello que lo suyo sería no urbanizar ni una hectárea más. Eso sería lo suyo. También lo suyo sería todo lo que está urbanizado ponerlo en carga. Eso sería, digamos, el futuro que plantearíamos desde un punto de vista racional, con los datos que tenemos, digamos, hasta este momento. Entonces, después hay otras cosas. Ya he dicho que los ecosistemas han sido fragmentados, han sido rotos, han sido separados entre sí. Cuando la primera ley del suelo del 56, todo el suelo del Estado español era rústico, ahí sí que había rústico, era rústico. Y lo que no era rústico era lo urbano o aquello que tenía vocación de urbano. Pero toda la matriz, desde el punto de vista de ecología del paisaje, la matriz era rústica. En la primera ley del suelo que cambió esto, que fue la del 98, resulta que todo el suelo español es urbanizable, menos aquellos trocitos que tienen determinados valores o que están urbanizados o no sé qué. El cambio de paradigma es evidente. De tal manera que, en principio, las áreas urbanas, que eran las que estaban cercadas y protegidas, se ha invertido todo. Y ahora las áreas que están cercadas y protegidas son justamente las áreas de naturaleza protegidas, por lo menos en países de Europa. Y en algunos países de Europa ni tan siquiera hay áreas protegidas. Tengo que deciros que España es la reserva ecológica de Europa. España es la reserva ecológica de Europa. No me canso de decirlo, porque imaginaros qué será Europa. Somos el tercer país del mundo en reservas de la biosfera. Estamos muy bien posicionados ahora mismo. Pero no quiere decir que si seguimos por este camino vayamos a seguir posicionados igualmente bien. Entonces habría que empezar a cambiar el sistema. Lo primero que habría que hacer es hacerle caso a la Unión Europea y unir entre sí todas las áreas, por lo menos las áreas de naturaleza protegidas. Ya no estoy hablando de agrosistemas, estoy hablando de áreas de naturaleza protegida y eso se hace mediante conectores, mediante corredores ecológicos, etc. Lo primero, porque si no, esas áreas se van a degradar, se van a convertir en relictos, no va a haber intercambio genético y se van a ir poco a poco convirtiendo en pseudonaturaleza y no nos van a ayudar a que las ciudades funcionen. Así que lo primero que habría que hacer es un plan de estado de los ecosistemas, de ver cómo los conectamos entre ellos. La Unión Europea exige que haya una red ecológica, que algunos países la tienen ya planteada, aquí en España no. El Gobierno está trabajando en una estrategia estatal de infraestructura verde, que se llama de infraestructura verde y de la conectividad, restauración ecológicas. Yo conozco a gente de allí, a Paula, que están intentando ver cómo podemos, desde el punto de vista de país, porque ya sabéis que las competencias de medio ambiente, así como las de planeamiento, son de las comunidades autónomas, las competencias ambientales son del Estado y subsidiariamente de las comunidades autónomas. Entonces, están viendo cómo a nivel de país podemos hacer esto. Pero lo están haciendo desde mi punto de vista con poco convencimiento. Pero habría que empezar por ahí. Y si yo fuera el gobernante, por gracias a Dios no lo soy, porque si no se me echarían todos encima, pero si yo fuera gobernante de una comunidad autónoma, lo primero que intentaría sería, a ver, el estado en que nos encontramos con nuestros ecosistemas, cómo están los agrosistemas, qué parte del territorio tiene de verdad un funcionamiento agrícola que esté, pues eso lo hay que preservar, por favor, claro que sí, porque eso es el futuro. Y vamos a ver, este otro que nos está suministrando, ¿qué nos está suministrando? Agua. Esto es lo que evita que haya inundaciones. Pues eso también. Riesgos que está asumiendo, que está cogiendo la naturaleza y que evita que nosotros... Vitoria lo está haciendo un plan de infraestructura verde en el cual todas las grandes avenidas inundaciones que se producían en la zona comercial las están subsumiendo en una especie de gran parque que es el río Zadorra, todos los alrededores del Zadorra, que están intentándolo hacer así. ¿Por qué no se va a hacer en otros sitios? Entonces, ese tipo de intentar cambiar las cosas de manera que haya algo que de alguna manera esté por encima
de las contingencias diarias, que también hay que tenerlas en cuenta, es lo que hace muchos años proponíamos, muchos no, pero por lo menos 8 sí, proponíamos cuando nos encargaron hacer el libro blanco del planeamiento sostenible en España. Vimos lo que está haciéndose en toda España, todas las comunidades autónomas, qué es lo que pasaba, y proponíamos cambiar el planeamiento en 2 sentidos. Uno, que hubiera unas determinaciones a muy largo plazo, que casi fueran más que determinaciones físicas, casi políticas, pero que se concretaran en un plano físico, en las cuales se plantearan a ver cómo lo diría yo, los límites hasta donde llegar, las líneas rojas, lo que no se puede sobrepasar. Con eso tendríamos un esquema, un esqueleto de cosas intocables, bien porque fueran necesidades agrícolas, bien porque fueran necesidades hidrológicas, bien porque fueran sumideros de contaminación, por un montón de cosas que tendríamos que ver. Cuando eso estuviera funcionando, es decir, cuando tuviéramos claro el negativo, con lo que quedara, con el positivo, ya lo dejaríamos para que la contingencia diaria, con un sistema mucho más flexible que el actual, casi parecido al que tienen los norteamericanos, de planeamiento, se pudiera hacer planeamiento que fuera modificado por la propia gente del sitio, que no hubiera necesidad de hacer una ley de no sé cuántos. ¿Por qué? Porque la ley de no sé cuántos y no sé qué es simplemente la salvaguarda del que ha invertido en el suelo, lo que ha invertido en vivienda. Y eso no debería de prefigurar el futuro para nada del territorio. Así que lo que sí tenemos muy claro es que hay cosas que van avanzando y que van convergiendo. Tenemos claro que vamos hacia una ciudad de proximidad, por muchas razones, no solamente por razones de ámbito mundial y de ámbito casi planetario, sino también por razones puramente económicas y por razones de subsistencia propias de los ámbitos urbanos. Es decir, es imprescindible una ciudad de cercanía. Se está haciendo en muchos sitios, para decir cosas prácticas. Los franceses son los que van más adelantados en el tema de la agricultura periurbana, de la agricultura de proximidad. A ellos les va la vida en ello, porque han convertido Francia prácticamente en un país agrícola, fundamentalmente agrícola. Entonces, si cambian los sistemas, ellos tienen que tener y están preparándose. Entonces, hay un avance muy importante en los temas de agricultura de proximidad y a ver cómo lo hacemos. El problema de la agricultura de proximidad no es producir los productos al lado, es el sistema de comercialización de los productos, claro, pero se está avanzando en ello. Los temas, esos son cuestiones importantísimas. El tema de los materiales autóctonos. Hay que empezar a plantearse que, en realidad, un arquitecto no puede estar funcionando con materiales que son exóticos o que son del sitio. Mire usted, el bambú está muy bien, pero mire usted, el bambú no funciona en La Mancha. Entonces, pues a lo mejor en lugar de bambú, pues utilice tapial. Mire usted, es posible que sea más interesante que el bambú, no lo sé, pero por lo menos no hay que tener el bambú de Dios sabe dónde, el tapial lo tenemos al lado. Ese tipo de relaciones de cercanía, bueno, y eso pasa también con la propia cultura. Yo cada vez entiendo menos a los grandes equipos multinacionales. No quiero ahora plantearme determinadas actuaciones que se están haciendo en esta ciudad, porque no quiero criticar el sitio donde me invitan, pero determinadas multinacionales del planeamiento. Os voy a poner un ejemplo. Hace unos años dirigí una tesis de un jordano que hizo la tesis sobre la ciudad de Amán. Resulta que toda la extensión de Amán los han hecho los alemanes con criterios de extensión de Hamburgo. Amán, una ciudad con una cultura que no tiene nada que ver con la cultura alemana, que no tiene un clima que no tiene nada que ver con el clima alemán. ¿Cómo es posible que se reproduzca miméticamente allí? Bueno, ese tipo de cosas. Estábamos hablando antes en la comida de los concursos de arquitectura y tal. Yo creo que eso es una cosa fundamental. Debían de ser premiados los concursos del sitio. La gente que vive en el sitio. Nadie mejor conoce lo que pasa en Cantabria que un arquitecto que trabaja en Cantabria. ¿Tiene que venir alguien de Hamburgo a decirme lo que tengo que hacer? Luego pasa como... Bueno, bien.
Pasa como en Sevilla, es que como también es como si fuera mi segunda patria, puedo criticarlo. Pasa como en Sevilla, que hacen las enormes setas, que son muy bonitas, muy aparentes, se convierten en un referente, pero claro, es que no tienen nada que ver con Sevilla, con su cultura, con su clima. Claro, ¿qué es lo que pasó? Pues que se empezaron a caer los trocitos de madera porque el pegamento no aguantaba los 40 grados que hay en Sevilla, tuvieron que recomponerlo todo, tuvieron que llamar a un químico alemán que le resolvió el problema. Bueno, no, por Dios. Vamos a empezar a ver las cosas un poco más en la cercanía, en la proximidad de los lugares donde uno vive. Nadie sabe mejor que la gente del sitio lo que de verdad quiere. Y no tiene que venir nadie de afuera a decírselo, que sí, que hay áreas, si yo lo comprendo, yo que trabajo mucho con ecólogos, yo comprendo que hay zonas de ecotonos, en los cuales son zonas de frontera, en las cuales se producen intercambios de cosas, hay innovación, hay no sé qué, vale, de acuerdo, que haya ecotonos, que haya fronteras, que haya lugares en una ciudad donde se produzcan lo mismo que en Shanghái o lo mismo que en Dubái, vale, pero no en todo. Y no que eso se asimile completamente y empiece a sustituir ese tipo de culturas por otras. No puede ser. Entonces, ahí es donde estamos. Quería hacerlo un poco, alejarme un poco de la problemática concreta que sé que existe aquí. Llevo unos cuantos años viviendo en Cantabria, pasándome largas temporadas veraniegas en Cantabria, y conozco lo que pasa veraniegas además en el rural, muy en rural, en concreto en Bielva, o sea que es una aldeíta, que está en la zona, ahí está la playa de Pechón, está Muñoz Rodero y tal, pues en la parte de arriba. Ahora ya no voy desde hace unos cuantos años, porque tengo problemas para estar tiempo fuera de casa, por un cáncer que tuve, pero ahora estoy bien. Igual vuelvo pronto. Pero quiero decir que comprendo cuál es el problema, comprendo el interés pero lo que quería es trascender un poco esto. Quería explicar qué es lo que está pasando en otros sitios para que no nos equivoquemos, para que no erremos el rumbo. Es un momento de crisis evidente. En los momentos de crisis casi nadie sabe lo que hay que hacer. Yo tampoco. Lo único que le recomiendo a la gente que me lo pregunta es: no hagas nada irreversible, de manera que puedas cambiar el rumbo cuando sea necesario. Hay cosas que son irreversibles. Urbanizar es irreversible. Entonces hay que hacerlo con muchísimo cuidado, pensándolo muy bien, viendo que no te estás cargando a ningún corredor ecológico que haya entre esto y esto, que luego es imposible de volver a restaurar. Viendo que aquello no sea un terreno agrícola absolutamente necesario para que luego la ciudad pueda vivir de él, porque está cerca y porque va a salir muy barato, porque es absolutamente feraz y porque no hay que utilizar química para abonar, y que además utilices los materiales, la cultura del sitio. O sea, vamos a ver todos esos rascacielos y muros cortina. Aquí hay algunos alumnos que seguro que ya me lo han ido a decir hace muchos años. ¿Cómo es posible que un rascacielos tenga las mismas características por los cuatro lados? Dios, el sol sale por uno, se pone por otro, a una de las fachadas le da todo el tiempo y a otra no le da nunca. ¿Cómo es posible que las cuatro sean iguales? Bueno, pues eso lo sabe la arquitectura popular muy bien. Y sabe dónde tiene que poner la fachada, y sabe dónde tiene que poner la galería, y sabe dónde tiene que poner la cristalera. Entonces hay que aprender de ello. Y eso, cuando se muere una cultura popular, cuando se muere una forma popular, se está muriendo algo de biodiversidad cultural. Y eso no es bueno. Tenemos que conseguir ciudades más resilientes y ciudades que de alguna manera nos permitan soportar las inclemencias que seguro que se van a producir. No quiero asustar a nadie, pero hace como 6 o 7 meses hemos terminado la guía para la adaptación al cambio climático del planeamiento urbanístico en España, para la FEN y para la Oficina de Cambio Climático Española. Lo que se avecina es duro. Es lo único que os puedo decir. Ya no quiero asustar a nadie, pero van a venir malos momentos. Para Cantabria, no tan malos. Pero os puedo asegurar que para una parte muy importante de España, muy malos. Y que de alguna manera
la gente se va a desplazar. Lo mismo que se está desplazando de África, pues empezarán a desplazar de los sitios donde no pueden tener su subsistencia. Bueno, creo que con esto ya he dicho bastante y he asustado al personal lo suficiente. Pues nada más, muchas gracias.